Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en este primer momento por el doctor Norberto Tascón, panelista de nuestro programa, a quien ustedes ya conocen. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos espera a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Muy bien. Comencemos con el comentario a uno de los hechos que tienen más mortificados a los colombianos de sectores medios y altos también, pero particularmente de sectores medios de la población, propietarios de vehículos automotores, sean ellos motocicletas, carromotos, vehículos particulares de las diferentes gamas. En este año, desde principios de año, circuló la información que el Ministerio del Transporte había actualizado la tabla de avalúos con la que el gobierno cobra el impuesto a los vehículos automotores. Y esa tabla parece ser que tiene inconsistencias muy grandes, porque carros que tienen un valor en mercado de 10, de 15 millones de pesos, de pronto este año, hasta el año pasado, de pronto este año terminan con un avalúo de 20, 25 millones de pesos, es decir, 5, 10 millones más de lo que valía el valor de base hasta el año 2015, y con el agravante de que hay casos confirmados de tasaciones, de avalúos que ha hecho el gobierno a través de la firma que contrató, donde un carro que aparece avaluado para efectos de impuestos en 33 millones, tiene un avalúo comercial de 25 millones de pesos. Es decir, termina costando más el avalúo del carro que el valor comercial del mismo. Esto ha hecho que la ministra de Transporte el día de ayer, con los gremios de transporte, se reunieran para mirar qué es lo que estaba pasando y cuál es la alternativa. Ella se sostiene en que la tabla está bien hecha y se sostiene en que el 62% de los vehículos automotores que deben pagar impuestos no van a pagar impuestos este año porque la tabla no los actualizó, es decir, dejó el valor en el mismo que tenían en el 2015, y que solo un 38% son los vehículos que van a pagar. Para que entendamos todos, el censo de vehículos automotores en Colombia está alrededor de 12 millones de vehículos, de los cuales 5.5 millones serían los que deben pagar, porque los demás son motos por debajo de 125 centímetros cúbicos y vehículos de carga de pasajeros y carga de materiales. Entonces, de esos 5.5 millones, el 62%, dice la ministra, no van a pagar impuestos o incrementos, van a pagar el mismo valor que pagan el año anterior, pero 2 millones largos de vehículos automotores sí van a tener incrementos excesivos. Estábamos esperando que un guarda de tránsito, el señor Diego Robles, que es abogado, que nos prometió que iba a estar aquí con nosotros, llegue para terminar de precisar este tema. Mientras tanto, yo le pido al doctor Tascón, que entre otras es víctima de este incremento con su vehículo, nos comente lo que está pasando. Pues José Alberto, comienzo por decir
que este es el único país del mundo donde los vehículos se valorizan. Causados. Ni siquiera pues en el mundo americano ni en los países europeos habíamos encontrado tal despropósito de un gobierno que yo digo, José Alberto, se ha vuelto alcabalero, es decir, solo le interesa recaudar y recaudar impuestos. Lo único que le llama la atención es que al colombiano hay que meterle la mano al bolsillo por uno u otro lado, y eso se convirtió este país, un país alcabalero al que se mueve por todos los lados en materia de generar impuestos. Y se inventaron esto, primero advirtiendo, José Alberto, que el ministerio contrata una empresa, una firma, para hacer estos estudios que no conoce nada del transporte, no tienen su relación, exactamente, no tienen su relación social o en su objeto social nada que ver con el tema de transporte, porque se trata de una empresa precisamente dedicada a los sistemas. Aparte de eso, es una empresa recién constituida, como pasa en la mayoría de los negocios que se hacen en este país. Las personas que entran a negociar con el Estado, sencillamente, cuando el funcionario de turno habla de licitar algo, automáticamente se comienzan a formar empresas de papel. Se abroquelan 2, 3 socios y esas personas finalmente terminan colocando las condiciones de lo que debe ser una licitación, porque al fin y al cabo hacen como el sastre una camisa especial para determinada persona, es decir, hacen una licitación casi que al cuerpo y al tamaño de la persona que quieren se la gane. Y entonces ahí es donde comienzan las suspicacias y vienen como las dudas, si es que ese funcionario público que se está prestando para esto no ha sido sujeto de haber sido taimado o de haber sido tocado, para que nos entienda nuestra amable audiencia, con dádivas o con el famoso CBY del que tanto se habla en la contratación pública. Para conocimiento de nuestra audiencia es cómo voy yo. Es decir, ese es ese valor adicional que es lo que ha llegado a desatar la corrupción en la contratación, porque la obra tiene que tener un equivalente igual al valor de su obra, que se reparte entre quienes hacen la contratación y entre quienes adjudican la contratación. Esto, pues lógicamente, está envenenando al país, porque es un país donde los recursos no alcanzan para hacer verdaderamente las obras, porque hay que cargarle al costo de las obras, pues eso que se llevan los demás. Pero volviendo al tema, es que esta empresa que proyectó la resolución, o asesoró mejor al ministro, a la ministra del Transporte, para meternos la mano al bolsillo, porque no es otra, se imaginó que en Colombia los vehículos pueden crecer su valor comercial. ¿Y quién que nos demuestre, me decía el señor Díaz Opartes, con toda tranquilidad, don Tulio Zuluaga, que en Colombia un vehículo, y eso nos pasa a los que hayamos tenido la oportunidad de comprar algo nuevo, vaya, compre usted una plancha, pues, para no irnos tan lejos. El vehículo nuevo saliendo del almacén ya pierde el 20% de su valor. Cómprese un reloj, José Alberto, a ver si se lo reciben ahí mismo, en la misma vitrina por lo mismo. Después de que está facturado y sale a la calle, el artículo se deprecia automáticamente. ¿Por qué? Porque es el costo de utilidad que tiene el vendedor, que tiene el distribuidor. Eso automáticamente se cae del artículo y comienza a ir volviendo a la realidad de precio real. Entonces, vemos nosotros como ningún vehículo en Colombia, para ser concretos con el tema, ningún vehículo en Colombia cuando sale de una vitrina mantiene siquiera su precio original. Por el contrario, lo que se establece es que entre un 10 y 20% del costo de venta del vehículo, automáticamente usted pisa la calle, y casi que pisando la calle, José Alberto, cuando usted firma la factura de compraventa y le entregan la tarjeta de propiedad,
y comienza a salir de la distribuidora, su vehículo ya no vale lo que usted pagó, ya vale el 10 o el 20% menos. Entonces, de dónde acá, a este genio de la administración pública, la ministra del Transporte, se le ocurre que en Colombia los vehículos se están valorizando. Es más, eso es contrario, José Alberto, a las normas universales de contabilidad pública. En contabilidad se tiene un estándar en las cuales cada año los vehículos se deprecian hasta en 5 años, que es la vida útil, llegar al mínimo valor que queda del vehículo, que es el 10% de su precio original. Luego, aquí en Colombia nos están mostrando que perfectamente a través de un decreto, pues pueden hacer lo que les da la gana con nuestras cosas. Es decir, el gobierno se cree que es el emperador, el gobierno se cree que es el dueño del país, el gobierno se cree en cabeza de estos ministros pusilánimes que se nombran, y con un presidente que no dice nada, pues que sencillamente mientras le saquemos plata a la gente del bolsillo no hay problema. Pero los que somos los colombianos, que nos estamos viendo perjudicados, sí tenemos que levantarnos, sí tenemos que preocuparnos de esta situación, porque eso no es justo, eso es contrario a las normas de contabilidad, eso es contrario a las normas de comportamiento elementales, a las normas de subsistencia que existen, que son los valores reales con los cuales se mueve una sociedad, José Alberto. Entonces, decirle a la gente que no nos preocupemos, que todos los 12 millones de vehículos no van a sufrir las alzas en los impuestos, eso sencillamente es como cuando uno tiene cáncer y le dan un mejoral. No, tranquilícese, que esto no va a ser para todo el mundo. Doctor Tascón, y comenzamos a pagar impuestos a los vehículos automotores ya, a partir de... Claro, de este año. Y de este mes. Correcto. Ya los primeros, eso se paga según el número, el último dígito de la placa. De la placa. Sí, y ya comienzan, entonces, si a mí me toca por el número, por el último dígito de la placa pagar ahora, me toca pagar con la resolución del ministerio. Correcto. La Procuraduría está pidiendo que se revise esa resolución. Entonces la pregunta que queda es, bueno, y si a mí me tocó y me han alcanzado a revisar o no han cambiado esa resolución, si me cobraron 50.000 pesos de más, ¿me los van a devolver? ¿Cómo me los van a devolver? Ahí hay un galimatías pendiente de resolver. Pues sí, es lo que siempre ha sucedido y no se vaya tan lejos, pues, para no despistarnos con el tema de las megaobras. Claro. El acuerdo municipal que apalancó la financiación de las obras fue demandado por la doctora Alicia Osorio. Le fallaron en primera instancia en contra del municipio, derogando el acuerdo municipal. Los dos artículos que son la base del acuerdo municipal está en segunda instancia en el Consejo de Estado, esperando que se pronuncie, y si sale eso afirmativo, pues el municipio se tendría que ver obligado a devolver la plata. ¿Cómo? Si ya la gastaron, si ya la invirtieron. Y segundo, todo el valor agregado con el que tiene, valor presente para llamarlo contablemente, que le tienen que reintegrar. Si usted pagó 50.000 pesos, usted no le van a devolver 50.000 pesos. No, son 50.000 pesos, pero del día de hoy, no del de hace 5 años o el de hace 4 años que lo pagó. Y así vamos cayendo en todas estas cosas. Una persona que hoy pague los impuestos de su vehículo con esta resolución que ha sido objetada por el Procurador General de la Nación, que está demandada ante el Consejo de Estado, pero donde realmente no sabemos si hay unas medidas cautelares para que no se aplique, y con unos gobiernos pusilánimes como los que tenemos, que les da lo mismo que fallen o no fallen en contra de ellos, que tenemos una justicia tan desvalorizada, porque yo le aseguro que automáticamente la influencia del gobierno nacional en ese Consejo de Estado va a ser de tal forma que no vamos a tener resultados. Aquí la única razón que nos quedó es que nos van a meter un impuesto disfrazado de valorización, disfrazado de una figura completamente distinta al que la realidad manda. Y ese argumento que les comentaba finalizando, que la ministra dice que no son los 12 millones de vehículos, que no alcanzan sino a ser unos 5 millones. 5 millones de vehículos. Ella dice que de los 5,5 millones, solo 2.200.000 son los que van a pagar un incremento. Entonces, ¿para qué agitar el gallinero
con una medida que no les va a llenar las expectativas que ellos tienen. ¿Y eso con qué propósito es? ¿Fortalecer los fiscos departamentales? ¿Y fortalecerlos para qué? ¿Para que se los roben como se los están robando en todos los departamentos del país? Yo creo que en esto hace falta más generosidad, por un lado, de este gobierno de Santos, que está buscando es que la paz en Colombia. Y se busca la paz cuando a la gente la ponen a aguantar más hambre. Se busca la paz cuando a la gente no se le permite siquiera tener en qué moverse. ¿O es que todo esto es una cadena destinada a que los sistemas de transporte masivo en las ciudades se vean beneficiadas con que la gente no compre carros? Bueno. ¿Y qué van a decir las distribuidoras de vehículos? Bueno, pero ¿y qué van a hacer esos que financiaron esos gobiernos? Entonces aquí estamos frente al caso de lo que llamaríamos meterle la mano a la típica clase media colombiana, porque casi siempre uno parte del principio de que los que sufren ante todo este tipo de desbarajustes son los pobres. No, hay que admitir que la clase media, a la que pertenecemos una cantidad de personas como usted, como yo, como mucho profesional independiente, mucho empleado de empresa, mucho profesor universitario, profesor del magisterio, mucho comerciante. Somos una gran cantidad de la población económicamente activa del país que sostenemos los hogares colombianos vía nuestros salarios, nuestros honorarios, y que sostenemos al Estado colombiano vía los impuestos, porque la clase media es la única franja de la población que no tiene escapatoria frente a los impuestos, porque a nosotros nos los sacan por delante. Cuando usted factura un honorario por sus servicios profesionales como abogado, a usted le retienen el 10% a título de retención en la fuente, es decir, para aplicárselo al impuesto de renta que debe pagar a final de año. Cuando usted va y compra una camisa, va y compra una llanta para su carro, una llanta para su moto, hace cambiar el aceite, usted allí está pagando un impuesto que se llama el IVA, y lo paga o lo paga. Entonces, es importante hacer notar que no siempre el problema económico recae solo en la gente llamada más pobre, es decir, los que no tienen salarios, los que no tienen empleo formal o los que reciben algún tipo de subsidio del Estado. La mayoría de personas que tenemos algún tipo de ingreso o generamos algún tipo de ingreso somos parte de esa clase media y vamos a estar afectados ante esta nueva arbitrariedad que el Estado colombiano o el gobierno colombiano en nombre del Estado asume en detrimento de los recursos de los colombianos. Pero veamos, abramos otra ventana, doctor Tascón, la ventana del alza de los alimentos. El ministro de Agricultura, Mauricio Iragorri, hizo una declaración que ha enfurecido a FENALCO y a los gerentes de las grandes superficies. Él dijo algo así como que el campesino no ha recibido ningún incremento ni ha podido incrementar en absolutamente un peso el valor del tomate, de la papa, de la habichuela, de la cebolla, etcétera. Pero que las grandes superficies, así lo dijo, las grandes superficies, con el argumento del niño, con el argumento de la devaluación, han arrastrado los precios para subirlos a unos índices por encima de hasta el 25% del índice de inflación. Y se mostraba que, por ejemplo, productos como las lentejas, como el frijol, que son mayoritariamente importados, como el maíz, como el arroz, con el argumento de la devaluación del peso frente al dólar, han cogido unos precios impresionantes. Pero lo más grave, productos como la papa, que es colombiana, que todavía tiene cultivadores cundiboyacenses, se ha probado que en la cadena de intermediarios hay hasta 15 intermediarios. O sea que el campesino vende la papa por los mismos 200 pesos la libra, por decir algo, pero esos 200 se vuelven 1.500 pesos cuando llegan a la canasta del supermercado, porque ha habido una cadena de intermediarios que son los que se quedan con las ganancias y los que encarecen el precio al consumidor. ¿Sí? ¿Cómo ve usted esta pelea que hay entre el presidente de FENALCO, el presidente de la SAC también ya terció,
él dice que sí, que es cierto que el campesino es un tomador de precio que no se beneficia de los incrementos excesivos y abusivos que las grandes cadenas como Éxito, como Pomona, como Olímpica, como la 14, como todas estas cadenas comerciales han hecho allí donde uno va a comprar sus productos de primera necesidad. Eso tiene, en mi criterio, varias aristas y vamos a mirarlas. Pero no quiero dejar de resaltar algo del tema anterior, José Alberto, y es como una especie de pregunta que yo me estoy haciendo y se la dejo a consideración de quienes nos ven y de pronto para que se la hagan también a quienes tienen autoridad en materia del manejo de tránsito, ojalá de pronto de estos ministerios. Y es el tema de los seguros. Cuando usted asegura su carro contra todo riesgo, incluye la pérdida total. ¿Será, José Alberto, que a uno las aseguradoras le van a asegurar el carro por ese valor que establece la tasa del ministerio? Muy buena esa observación suya, muy buena. ¿Será que a uno le van a valorar su vehículo y el día que haya la pérdida total o que haya algún incidente de estos, robo o por cualquier circunstancia, le van a reconocer a uno el valor del vehículo no depreciado, sino valorado? Como decía Serpa, mi querido José Alberto, mamola. Yo no creo en eso. Y yo no sé por qué las aseguradoras, que son unas de las que van a sentir esta situación a corto plazo, no han dicho nada. ¿O es que hay dentro de esta resolución alguna cláusula especial donde solo vale esta valorización de los vehículos para el pago de los impuestos? Y entonces, por un lado nos meten la mano al bolsillo y por el otro nos desprotegen en el tema de seguros. Pero ya con el tema del pronunciamiento que ha hecho el ministro de Agricultura, José Alberto, a mí me huele, primero, a que el ministro Iragorri pues ha tenido valor civil para hacerlo. Segundo, porque el ministro Iragorri es muy amigo del presidente Santos, por no decirlo panas, como dicen los muchachos ahora. Es un partner del presidente Santos. Tercero, porque todavía el gobierno, José Alberto, no ha tenido dónde meter a Clara López para pagarle el favor de haber acompañado al presidente Santos en su campaña política. Por consiguiente, aquí hay unos aspectos que vale la pena analizarlos desde esas ópticas. Primero, el pronunciamiento del ministro se hace prácticamente 2, 3 años después de haber asumido esta cartera. No se daba cuenta el señor ministro Iragorri anteriormente, él que es un agricultor, él que es alguien del campo, no se daba cuenta que en los almacenes de superficie, es decir, los grandes almacenes, se estaba generando en la cadena productiva esa intermediación que en cualquier actividad comercial es nefasta. La pregunta que nos surge, ¿por qué el ministro Iragorri no hizo este pronunciamiento antes, o por lo menos cuando llegó al ministerio? Porque él como agricultor, porque él habla, es que yo soy un agricultor, yo que vivo en el campo, yo que produzco. Tengo que denunciar, decía el ministro Iragorri, que las grandes almacenes de superficie, las distribuidoras y toda esa cadena de intermediación que hay entre el producto cuando sale de la granja o sale de la tierra y la puesta en manos del consumidor final, en esa cadena hay una cantidad de personas que encarecen el producto, porque usted lo comienza diciendo, es que entonces el producto en la finca no ha subido los precios que ha subido. No ha subido. Y a ese agricultor, ¿será que estas cadenas, que son una especie de cartel, como pasó con el azúcar, como ha pasado con los pañales, como ha pasado con todo lo que en este país se ha formado, no terminaron siendo estos intermediarios, estas grandes almacenes de superficie, un cartel que está encareciendo los precios de los productos de pan coger? ¿No será que estas personas son los que nos hablan de que el arroz no está
no está en los almacenes, de que el azúcar no llega a los estantes. Y existe finalmente una cofradía entre quienes tienen las grandes distribuidoras, por ejemplo los ingenios, por ejemplo las arroceras, y ahora pues los que tienen la producción de las verduras, de todos estos artículos de pan coger. ¿No será que ellos en esa cadena de intermediación cuentan con el beneplácito también de gente que está cercana a las superintendencias? Porque es que eso fue lo que se descubrió finalmente con el cartel del azúcar, con el cartel de los pañales, con el cartel de los cuadernos, etc. Entonces, aquí vale la pena hacer ese análisis. Y lo otro, el ministro Iragorri, ¿no será que ya en los acuerdos con el presidente ha aceptado tenerse que ir del ministerio y no lo hace feliz, sino que lo hace a regañadientes y entonces crea toda esta situación al interior del ministerio, porque es que son unas declaraciones del ministro de Agricultura para dejarle enredado todo este tema a la señora Clara López, que es a quien se le está mencionando va a ser la ministra de Agricultura? Porque yo estoy seguro que el ministro Iragorri, ese no se cae para abajo, José Alberto, ese, como los grandes personajes de la política, se cae para arriba. Entonces no sabemos a dónde irá a parar, si a una embajada buena o a dónde más lo irá a llevar Santos, si es que va a haber la crisis o es que va a quedar gerenciando el posconflicto, bueno, qué sé yo, tantas cosas que aparecen en el Estado colombiano. Por el otro lado, ¿cómo es posible que en Colombia estas reguladoras de los productos alimentarios, como Cabasa, como las entidades del Estado que se han hecho para esto, el mismo ministerio, las secretarías, etcétera, no hayan metido la mano precisamente para eso, para determinar que pueden haber situaciones en que los productos encarezcan, José Alberto, como el fenómeno del Niño, pero lo que no pueden es cabalgar sobre la misma suerte? Entonces uno escucha a estas empresas decir, no hay escasez de alimentos, pero vaya, cómprelos usted al supermercado. Bueno, pero aquí surge otro aspecto bien importante y que tiene que ver con lo que tendrá que ver el futuro inmediato del campo en Colombia, y es la falta de competitividad que hay en el campo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a mirar la cosa como está hoy, a las grandes cadenas, o mejor, a los grandes comerciantes e intermediarios, siempre les va a interesar que haya un campesino no organizado y volatilizado en su estructura de producción para que sea más frágil su capacidad de negociación. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo con nombre propio. Yo conozco la experiencia de Nestlé en Versalles. Nestlé, de la noche a la mañana, hace unos 6 o 7 años, compraba el litro de leche, no sé, a 800 pesos, por poner una cifra. Y al otro día dijo, a partir de hoy la compro a 600. Pero sucede que como ese campesino lechero que tiene 5 vaquitas, que tiene 4, que tiene 3, y que ellos lo que hacían es traer la leche hasta un punto de las cabeceras municipales de sus corregimientos para que se las entregaran a Nestlé, ese campesino, ¿qué podía hacer? O no le vende la leche a Nestlé por los 600, o la deja podrir, o la deja dañar. Y como no tiene frigoríficos, pues tampoco la puede convertir en kumis, ni en yogur. Por lo tanto, es plática perdida. ¿Qué hace el campesino? No, pues deme pues los 600 pesos, aunque ya pierda 200. Eso mismo que pasa con la leche, pasa con los demás productos de la canasta familiar alimenticia, que el campesino está desordenado, está volatilizado. Si hubiera en Colombia mecanismos como los que hay en países europeos, como España, como Israel, como Holanda, como Bélgica, como Italia, donde los campesinos están realmente organizados en cooperativas de producción y comercialización, otro sería el cantar. Ya no sería éxito negociando de tú a tú con un campesino frágil, harapiento y famélico, sino negociando con una cooperativa que aglutina a 200 campesinos que generan un volumen importante de productos y que por lo tanto obligarían a esa gran superficie a que no sea tan atrevida. Yo tengo también la experiencia de los campesinos que cultivan piña
en el norte del Valle del Cauca. Alguna vez la corporación SECAN ayudó a traer piña aquí. Y en Confandi, supermercado de una caja de compensación familiar, nos devolvieron el camión entero. La piña llegó, venía en canastillas como ellos le habían pedido, pero cuando llegó al señor de la recepción de compras de Confandi, le dio por decir que esa piña o estaba muy pequeña o estaba ya pasada de grado de maduración y que entonces no podían comprarla. ¿Qué tocó hacer con los campesinos? Irnos con ellos a Santa Elena a casi que a regalarla, porque valía más devolverse para el norte del valle. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que llamar con nombre propio. Aquí no es un problema de que le estamos dando dedo al comercio y a los comerciantes, como sale don Guillermo Botero a decir, que ellos no son los culpables. Claro que no son los culpables, entre comillas, pero cuando ellos le compran al campesino, le compran a cualquier precio el producto, con el argumento de que ellos lo pesan, que ellos lo clasifican, que ellos lo lavan y que ellos lo empacan y que ellos lo ponen en exhibición. Pero vaya, pregúntele usted a la gran superficie si es ella la que hace todo eso. No, hay a su turno otros expositores en las góndolas que son los que pagan todos esos precios. Así que el almacén de cadena nunca pierde, pero en cambio usted, amable televidente internauta, cada día encuentra más cercano a usted Supertiendas Express de la cadena, Intertiendas Express de la cadena Superinter, Éxito Express de la cadena Éxito, Olympic Express de la cadena Olímpica. Como quien dice, no contentos con cobrar lo que les da la gana y comprarle al campesino como quieren en sus centrales de compras, ya se le meten a los barrios a competirle a los tenderos que son el primer eslabón en la cadena comercial entre el vecindario y los productos de consumo masivo. Y fíjese, José Alberto, que yo valoro de alguna manera la postura del ministro Iragorri cuando él dice: yo salgo a defender a la gente del campo. Es que, José Alberto, la gente del campo se va, es precisamente cuando pasa esto, cuando esos que son hoy los grandes almacenes de superficie y donde la gente más va a comprar, pues terminan entregando sus productos a cualquier precio. Y de ahí que uno comienza a hilar delgado, José Alberto, y entonces se pregunta, bueno, ¿y por qué Fenalco está tan interesado en que se acaben las galerías, por ejemplo? Claro. Los centros de abastecimiento, ¿por qué están interesados? Las centrales de abasto, ¿por qué están interesados en eso? Porque ese señor Botero, que es el presidente de Fenalco a nivel nacional, es sencillamente un amanuense de estas cadenas de distribución de alimentos. Y uno sabe perfectamente los que tenemos que usar esos almacenes, de pronto por comodidades a veces y porque el ser humano por característica es un animal de costumbres. Y entonces cuando un almacén de estos nos ofrece un parqueo, nos ofrece llegar allí más tranquilamente, pues abandonamos la idea, por ejemplo, de ir a Santa Elena y abandonamos la idea de ir aquí a Alameda o a La Floresta o al Porvenir, que son galerías que al fin y al cabo todavía medio funcionan, pero donde uno perfectamente valida que los precios son mejores. En materia de fruta los precios son muy, pero muy superiores a lo que favorece comprar en un almacén de cadena. Y aún allí ya hay en las galerías distribuidores de frutas, verduras y alimentos que le dan las facilidades al cliente de pagarlo con tarjeta de crédito, como se hace también en los almacenes de cadena, que son elementos que se tienen para manejar. Y allí encontramos unos precios que son mucho más favorables para el bolsillo y la economía, pues de las personas todos los días más devaluada, hacen rendir más la plata. Entonces, vemos a un Confenalco, claro, defendiendo los intereses de los almacenes de cadena y molestos y rabiosos con el ministro porque hizo esas declaraciones que no están fuera de lugar, que no son infundadas, que son absolutamente válidas y que lo que estos medios de comunicación no podemos es callarnos. Es que no puede haber esa oprobiosa actitud de los almacenes de cadena de ponerle precios exorbitantes
a lo que el consumidor requiere. Y le cuento esta anécdota. Pues resulta que estas cadenas se han inventado un día de los descuentos. Sí. ¿De quién? Y yo lo invito a que vaya y mire cómo es el tema. Usted puede irse, si el descuento es el día miércoles, le dicen, le vamos a dar el 10 y el 20% de descuentos. Váyase usted a mercar el día sábado o váyase el día lunes y encontrará que esos productos están por debajo del 20% del que le están ofreciendo. Pero automáticamente el miércoles, que ya comienza la oferta y nos han vendido la idea a través de mucha publicidad y de muchos letreros rimbombantes, 20% de descuento en verduras y hortalizas. Y entonces uno va allá y claro, 20% sobre un valor que automáticamente entre el lunes y el martes no existía, pero que el miércoles cambió sustancialmente, y sobre ese valor nos hacen el supuesto 20%. Pero cuando usted se lleva un celular con calculadora, comienza a hacer cuentas entre lo que valía el martes y lo que vale el miércoles, encontrará que inclusive metido el 20% de descuento, el precio es superior al que tenían 2 días antes. Entonces, esto es una publicidad engañosa. ¿Quién la controla? Nadie. Las superintendencias no vigilan eso, porque quizás esos tipos no mercan y de pronto les va tan bien que ellos mandan a cualquier otra persona a mercar y a esa persona no le interesa cuánto vale o no vale un producto durante todos los días de la semana. Y es con lo que juegan, con la economía del agricultor, José Alberto, que es lo que yo comparto, el ministro tocó y le tocó los callos duros a estas personas, pero también hay que hacer una reflexión en ese sentido. Si bien es cierto, hacia la derecha están los problemas de la intermediación de las grandes cadenas de superficie, hacia la izquierda el gobierno no ha hecho nada por el campesino, porque no le ha facilitado lo que usted me está diciendo. ¿Por qué no crear verdaderamente tantos centros de abasto y facilitarlos? Ah, muy bueno que el centro de abasto esté en Cabaza, sí, pero mire, ¿cuántos se demoran en llegar allá? Las vías bien malas. ¿Quién pasa por Juanchito cuando se tiene que demorar 2 o 3 horas para llegar a Cabaza? ¿Por qué no ubican al igual, por ejemplo, en esas galerías dándole más fortaleza? No para que abusen del tipo que está allí, porque también eso se volvió otro problema en las galerías, que les cobran una cantidad de monumentos por tener un puestico, que hacen invivibles a esas personas o esos campesinos. ¿O por qué no le permiten en esas galerías, José Alberto, a las asociaciones de agricultores de tener allí sus distribuciones o de tener sus puntos de venta? Porque es que esa es una labor del gobierno para contrarrestar esta manida situación de subirle los precios en las cadenas de almacenes que distribuyen los productos. La Liga de Cooperativas Italianas controla más del 80% del mercado de consumo italiano. Eso no lo digo yo, eso lo dicen publicaciones europeas muy reconocidas, y cualquier persona que vaya a Italia con un poco de conocimiento sabe que los centros comerciales italianos en todo el país están llenos de puntos de venta de la Liga de Cooperativas Italianas, donde venden desde un vehículo automotor hasta el último rábano y la última pera o manzana que esté en tiempo de cosecha. Y esa plata, de alguna manera, lo que hace es canalizar desde el productor que se cooperativiza, se asocia a una cooperativa de corregimiento o de pueblo, y esa cooperativa a una de mayor nivel de comarca, y esa de comarca con las otras de comarca hace una gran comercializadora, y esas comercializadoras son las dueñas de los centros comerciales. Es que esto es una realidad que ya se ha probado. En Holanda ocurre algo similar con la industria lechera. La industria lechera holandesa no está controlada solamente por 2 multinacionales, está de alguna manera controlada por una enorme cadena de comercializadoras cooperativas y asociativas, pero que tienen unos altísimos índices de competitividad. Ahí hay un punto muy importante. Yo me quiero referir en esta última parte, le quiero pedir a usted que hagamos una pequeña comentario sobre la última publicación de la revista Dinero, que esto será tema de otro programa con nuestros economistas invitados los días jueves, pero quiero, a propósito de esto que está pasando, quiero aprovechar. La revista Dinero acaba de enviar un grupo de periodistas a Ecuador a revisar el llamado milagro económico de Ecuador.
y se ha encontrado, porque ha hecho un reportaje muy grande, muy extenso, y se ha encontrado con que es cierto que en Ecuador están pasando cosas muy interesantes. La primera de ellas, ahora que hablamos de Reficar, la primera de ellas, en Ecuador se ha hecho una enorme red de carreteras, de aeropuertos, de hospitales, de universidades, es decir, de infraestructura física enorme en estos 6 o 7 años que lleva Correa, pero dice dinero, con la característica de que han estado dentro de los márgenes presupuestados, como quien dice que si se proyectaba hacer una carretera por 2.000 millones de dólares, la carretera costó 2.100, 2.200, que si se presupuestaba hacer un hospital por 50 millones de dólares, se hizo por 55, que si se proyectaba hacer un centro universitario por 100 millones de dólares, se hizo por 100 o por 110 o 115. No como aquí, que se proyectó hacer Reficar por 3.800 millones de dólares y terminó costando 8.000 millones de dólares, pasando por 2 gobiernos presidenciales y todo el mundo callado, comiendo callado, como dicen los muchachos. Nadie, todo el mundo haciendo ese pasito. Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todas las CIAs y todas las clases políticas y todos los competidores, todo el mundo callado mientras, Congreso de la República, mientras nos comían 4.000 millones de dólares, un poco de sinvergüenzas, porque hoy ya hemos encontrado que en lo que ahora sí están esculcando, que hay hasta yates, resort, cajas de whisky de las marcas más finas. Imagínese usted gastarse 1.800 millones en empaquecitos para llevar la comida. Por Dios, entonces partamos de allí. Y dicen que en la entrevista que le hizo el periodista de Dinero a Rafael Correa, él concluye diciendo, lo único cierto es que cuando Rafael Correa llegó al gobierno ecuatoriano, todo el mundo apostó que iba a ser un fracaso, que iba a ser otro Chávez, que iba a ser otro Kirchner, que iba a ser otro Ortega, que iba a ser populismo barato, que eso no iba para ninguna parte. Pues sucede que Correa es un doctorado en economía, no es ningún perico de los palotes, sabe de qué habla, es un hombre pragmático que ha apostado por 2 cosas. La primera, renegoció los contratos de exploración y explotación petrolera con las multinacionales americanas, canadienses, francesas y europeas. Y producto de esa renegociación se cogió 4.000 millones de dólares para el erario público. Y segundo, la platica del petróleo que Hugo Chávez y su gallada se la comió haciendo populismo barato y retrógrado en toda América. Este hombre cogió 10.000 millones de dólares anuales, que es lo que le representó esta bonanza, y lo invirtió en todo lo que estoy mencionando. Además de que invirtió en educación, tiene una cosa que se llama la ciudad del conocimiento, y casó 2 peleas, la pelea con el magisterio, con los sindicatos de profesores, que aquí habría que tirar esa pelea, porque yo soy uno de los convencidos de que la sociedad cambia el día que la educación cambie, y la educación cambia no cuando nos pongan más pupitres y mayores edificios, sino cuando la aptitud de los educadores sea más responsable con el futuro común de la sociedad. Y segundo, le dijo a los empresarios, ahí están las carreteras, están los aeropuertos, están los puertos, están los centros de logística, comiencen a producir. Y hoy hay una bonanza y hay una voluntad del sector privado para comenzar a producir. De hecho, en Colombia se han ido muchos empresarios colombianos a hacer negocios binacionales con empresarios ecuatorianos, porque se viene la bonanza ecuatoriana en esta década. José Alberto, eso es cuando se tienen gobernantes sensatos, cuando no tienen en su cabeza esa cultura mafiosa de enriquecerse fácilmente de un día para otro. Y por eso Correa se elegirá las veces que quiera como presidente del Ecuador. Y qué bueno que usted hoy traiga como ejemplo ese milagro ecuatoriano de unas personas que nos han dado modelos de todo. Recuerde que fueron los indígenas ecuatorianos los primeros que comenzaron a tumbar presidentes, y fueron los indígenas los primeros que comenzaron a rebelarse en un momento dado. Pues en buena hora le llegó un presidente sensato al Ecuador, muy discutido en un principio porque tropelió inclusive
con el gobierno de Uribe por las fronteras, por pasarse las fronteras, por el no cuido de las fronteras, etcétera, pero también aprovechó la tecnología que en un momento dado tenía Venezuela en materia de hidrocarburos y se la llevó allá, se empoderó de todo lo que es y comenzó precisamente a hacer lo importante, a invertir, pero no robando. Yo no quiero decir que allá no han habido en la contratación lo que en los Estados Unidos se llama lobby, y es un porcentaje para quien logra colocar los proyectos en capacidad de ejecución. Como decía el expresidente Turbay, que en paz descanse, ¿no?, que la corrupción en sus mínimas proporciones. A mí me parece, sí, es que el presidente Correa le demostró a la América en su totalidad que si se gobierna bien, que si se gobierna con principios de autoridad, de equidad, de justicia social, los pueblos tienen que salir adelante. Y a propósito, nosotros no estamos en contra de las vías de tercera generación o de cuarta generación. Permítame interpelarlo, doctor. Es que yo traigo este comentario es a propósito de que él allá tuvo una pelea o ha tenido varias peleas con los comerciantes organizados. Y les dijo, ahí les hago las carreteras. Los productos del campo deben llegar a precios más baratos a las ciudades, allí a los centros de consumo, y los metió en cintura. Claro, porque es un gobierno que se preocupó por la suerte de su pueblo. Es que no se está en contra de la economía, José Alberto, pero no de esta economía vulgar, donde se vuelve es una ley de la selva, donde cada quien quiere acabar con alguien para obtener la subsistencia. Y entonces tenemos que caer en los temas de la contratación pública, donde fíjese usted, Correa con 10.000 millones de pesos saca adelante todos estos proyectos. Nosotros con 8.000 millones no fuimos capaces de hacer una refinería, porque se la robaron. Porque se robaron 5.000 millones de dólares, no son de cualquier cosa, dólares. Entonces, diciendo que tiene una economía dolarizada. Exactamente. Entonces, lo que vemos allá es que no solamente en el campo de la agricultura, José Alberto, hoy con esas vías que modernizó Correa, mucha gente está llegando a Ecuador vía carreteable para hacer turismo. Claro. Y entonces estamos viendo cómo las playas del Ecuador están siendo un atractivo para las gentes, porque se volvió económico. Por ejemplo, muchos colombianos, especialmente del sur del país, ya tienen como destinos vacacionales todas las playas del Ecuador, que la vida no es costosa, como sucede inclusive en nuestras costas. Y el comercio, mire, aquí tuvimos a Alejandro Eber el lunes, y él decía que una de las apuestas estratégicas a la que le quiere apuntar la Fundación para el Desarrollo del Pacífico Colombiano es promover el mejoramiento de la carretera Cali y Ipiales, porque él decía, si logramos llegar a Ipiales en 5 horas, vamos a estar en Quito pues en 6, en 7 horas, o sea que vamos a poder hacer comercio binacional terrestre en muy pocas horas, y eso va a dinamizar la economía de las dos fronteras. Y nos vamos a volver unos importadores de productos alimenticios del Ecuador, como ya sucede con el arroz. Entonces, es un presidente que se concientiza de que gobernar implica equilibrar la balanza de lo social, José Alberto. Es cómo se construyen, sí. Fíjese que aquí estamos hablando que son importantes las vías y compartimos con el gobierno eso, pero no unas vías entregadas a un vicepresidente que termina haciendo politiquería con ellas. Unas vías entregadas a un grupo de ministros que son como el grupo del vicepresidente de la República, que terminan convirtiéndose en un directorio político para ir proyectando la campaña política de Vargas Lleras a la presidencia de la República en los próximos cuatrenios. Entonces, este tipo de cosas son las que lo avergüenzan a uno y le hacen sentir rabia en un momento dado. Y rabia porque los colombianos no nos pellizcamos, aceptamos todo esto. Es decir, si yo tengo con qué pagar, me da lo mismo que pase o que no pase. Si yo tengo con qué ir a comprar allá la libra de arroz en la galería, me da lo mismo que suba o que no suba los 5 pesos o los 10 pesos, que sí afectan, por ejemplo, el habitante que se gana el salario mínimo. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nos hacen llevar a pensar que definitivamente, José Alberto, este país, con la clase dirigente que tenemos, es un fracaso en general. Bueno. Y hablo de ese Congreso de la República que le está dando muchas razones
a la guerrilla y al mismo expresidente Uribe, de quien no comparto sus gobiernos, de que necesariamente en Colombia va a tenerse que pensar en una constituyente para modificar toda esta cantidad de leyes que lo único que han hecho es sacarle la plata del bolsillo a los colombianos para sostener un Estado paquidérmico, un Estado pueril, un Estado que lo único que le ha preocupado es contratar a precios desorbitantes y donde la corrupción, como se ha demostrado, hacen de Colombia uno de los países más inseguros del orden. E inequitativos. Cerremos, amables televidentes, con esta alusión que hace el presidente Correa cuando le preguntan, bueno, ¿y dónde está su fórmula? Él contesta recordando una frase de Woody Allen. Él dice, no conozco la fórmula para el éxito, pero sí conozco la fórmula para el fracaso, querer tener contento a todo el mundo. Ojo con esos gobernantes, con esos políticos, con esos empresarios, con esos académicos, con esos dirigentes sociales, con esos periodistas que quieren tener contento a todo el mundo. Esa gente no es confiable. Jamás será confiable alguien que tenga una posición de poder y que quiera tener contento a todo el mundo. Uno, como gobernante, como dirigente social, público, privado, tiene que ser capaz de tomar decisiones. Ahí está el liderazgo. Y en las decisiones, asumir la cuota de responsabilidad política y social que implica esa decisión. Pero que no vaya a ocurrir lo que nos está pasando aquí, que nuestro gobernante de turno y su séquito de ministros quieren tener contentos a todos, a la guerrilla, a los paramilitares, a la derecha, a la izquierda, a los liberales, a los conservadores, a los empresarios, a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas, a las víctimas, a los victimarios. Así no se hace gobierno. Hay que entender, y yo invito y voy a proponerme traer aquí a unos expertos que nos muestren con conocimiento de causa qué es lo que ha hecho Rafael Correa, que hoy lo mantiene en un índice de popularidad que él no busca, haciendo encuestas baratas y poniendo a sus ministros a hablar. Él lo primero que hizo fue entrar a combatir la evasión y la elusión de impuestos y no a crear impuestos pendejos e imberbes como ese impuesto a los vehículos automotores usados, que lo va a pagar usted, lo va a pagar yo, pero que, como dice Norberto Tascón, el día que su carrito se lo roben o lo pierda, la aseguradora no se lo va a pagar por el valor que el Estado le cobró como impuestos. Abra los ojos, amable televidente e internauta. Si usted no los abre, se los van a mantener cerrados los poderes que están interesados en que usted ni oiga, ni lea, ni vea, ni escuche, ni entienda. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.